Amén. El día de hoy le vamos a dar seguimiento al programa de estudio. Iniciamos con un curso, con una materia que es acerca de panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así es que cuando hablamos de panorama es algo que usted ya conoce, ha desarrollado en su trabajo ministerial, liderazgo. Así es que creo que estas dos materias nos van a ayudar a recordar algunos principios que ya conocemos, que estamos familiarizados con cada uno de ellos. Así es que más que una enseñanza, creo que vamos a compartir cada uno acerca de los conocimientos que tenemos con respecto a lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Así es que tratamos la materia panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, recordando que la Biblia está escrita en dos partes. Antiguo Testamento, que es antes de Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo a la edad de la iglesia primitiva. Testamento significa un pacto, un acuerdo entre ambas partes. Y en este caso hablamos de el acuerdo, el pacto de Dios con el hombre. Dios hizo un pacto y en ese pacto se conoce como el pacto de la ley, y ahora nosotros estamos bajo lo que es el pacto de la gracia. Cuando nosotros entonces hablamos de la Biblia y hablamos de que es un libro que está formado en dos partes, recordamos que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento, los cuales suman 66 libros. Una de las prácticas que tenemos muchas veces para considerar quizás no el nivel de estudio que tenemos, sino el nivel de aprendizaje. En ocasiones cuando la clase puede tener un poco más de tiempo, le pedimos a 3 alumnos que repitan o que digan de memoria los 66 libros. Otros pueden decir los 39 y otros pueden decir 27. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce su Biblia. El problema es cuando el pastor da una cita bíblica en su mensaje y en su enseñanza, y pareciera ser de que no encontramos la cita bíblica o el libro que el pastor ha mencionado en el momento de la enseñanza o del mensaje. Así es que la Biblia, escrito en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo con 39 libros, el Nuevo Testamento con 27. Ahora, recuérdese, en el Antiguo Testamento no hay cartas. En el Antiguo Testamento son libros. Así es que cuando usted y yo leemos Samuel, usted sabe que hay 2 ejemplares de Samuel. Entonces no es primera de Samuel porque no es una carta, es un libro. Entonces nuestra expresión correcta tiene que ser primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. No así en el Nuevo Testamento, que allí son cartas, son epístolas. Entonces allí sí hablamos de primera y segunda de Corintios, primera, segunda y tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro. Entonces hay que hacer esas diferencias porque en el Antiguo Testamento no hay cartas, sino libros. En el Nuevo Testamento tenemos cartas, pero esas dos partes, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, contienen un solo mensaje. Toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, tienen un solo mensaje, y es la historia de la redención. El plan de la salvación está en los 66 libros de la Biblia. Ninguno de ellos difiere, ninguno de ellos se contradice, todos inspirados por el Espíritu Santo de Dios para poder redarguir, instruir y para poder formar.
Así es que en el Antiguo Testamento encontramos que tiene divisiones. El Antiguo Testamento tiene divisiones. Entre ellos tenemos 17 libros que son históricos, 5 libros que son poéticos y 5 que se les considera, 17 que se les consideran libros proféticos. Entre ellos tenemos 12 profetas menores y 5 profetas mayores. En el Nuevo Testamento tenemos 5 libros históricos. Los evangelios, recuérdese que los evangelios, aunque nosotros le llamamos los 4 evangelios, pero los evangelios lo que narran es la historia de Jesucristo y sus discípulos. Así es que son históricos. Y le sumamos la historia de la iglesia primitiva o la historia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Entonces tenemos 17 libros históricos en el Antiguo Testamento, 5 libros poéticos y 17 libros que son proféticos. En el Nuevo Testamento tenemos 5 libros históricos, 4 que son del Evangelio, 1 que es el libro de los Hechos, 21 cartas y un libro profético que es el libro de Apocalipsis. Así es que tenemos 3 divisiones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero la palabra o el mensaje no cambia. Todos presentan a Jesucristo. Todos presentan a Jesucristo. Y todos tratan acerca de la obra salvadora. Entonces, debo de comprender que esos libros históricos en el Antiguo Testamento me hacen ver ciertas áreas que en algún momento dado los he leído, los he pasado, pero no he puesto una atención en ellos. Tenemos el libro de Génesis, que en nuestra Biblia aparece como el primer libro. Se considera que el libro de Job es el primer libro escrito para instrucción, para sabiduría, para consejo y para disciplina. Así es que tenemos 5 libros iniciales a los cuales se les conoce con el nombre de los libros de la ley, el Pentateuco, y también en el ámbito mesiánico y del judaísmo se les conoce también como la Torá. Tenemos libros de historia bíblica, de conquista, de fundamento, como lo es el libro de Josué y el libro de Jueces, y allí en intermedio está también el libro de Ruth. Luego tenemos primero de Samuel, segundo de Samuel, y tenemos primer libro de Reyes. En ese periodo de los reyes, más que todo en el segundo libro, encontramos la historia o la existencia de los profetas de Dios. Ellos son Jeremías, Amós, Jonás, Habacuc, Sofonías, Joel, Abdías, Nahum, Miqueas, Isaías, Oseas. Ellos son del periodo del libro del segundo de Reyes. Entonces, cuando yo voy a la historia de la palabra y voy al libro profético de Oseas, debo de conocer el trasfondo histórico, cultural del profeta, y eso me lo presenta el libro de Reyes. Dentro de esa intersección entre Samuel y los reyes, también allí fueron escritos los salmos. Entre los libros de Samuel y los reyes fueron escritos el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas. Entre los libros de primero de Reyes fue escrito Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Pero también encontramos un periodo de exilio, y en ese periodo de exilio encontramos a Esdras, encontramos a Nehemías, encontramos integrado
contexto del canon bíblico, el libro de Esther, y los profetas que estuvieron en el periodo de exilio, tenemos a Daniel, a Ezequiel, y tenemos también a Jeremías, que escribió lo que es el libro de Lamentaciones. En el periodo de Esdras, tenemos a dos profetas, a Ageo y a Zacarías. Y en el periodo en que se escribe o se desarrolla la historia de Nehemías, tenemos al profeta Malaquías. Entonces, este cronograma que está en su pantalla es bien importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros, nos ayuda a lo que es la materia anterior, que era que era el estudio inductivo de la Biblia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hablábamos de la observación. Observe, conozca al escritor, conozca a quién se dirige, conozca a quién lo escribe. Entonces, ¿cómo conocerlo si no lo ubico en el tiempo del escrito bíblico? Entonces, debo de ubicarlo. Y allí tenemos parte de la historia en un cronograma de lo que es el desarrollo bíblico de esos 39 libros y de algunas personas involucradas como profetas para poder dar la palabra, y no solamente la palabra, sino que contribuyeron a lo que es el escrito de la palabra del Señor a través de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, este cronograma es bien importante. Es bien importante porque nos presenta un panorama del desarrollo de la historia bíblica y de las personas que proféticamente estuvieron involucradas en el desarrollo de la escritura, del consejo, de la palabra. Ahora, dejemos esa parte y pasémonos ya a otra área. Siempre hablando del Antiguo Testamento, historia. El Antiguo Testamento tiene 4 periodos. No confunda lo que estoy mencionando de 4 periodos. No los confunda con las dispensaciones. Las dispensaciones es otra área. Estamos tratando solamente lo que es la historia del Antiguo Testamento. Y allí tenemos 4 periodos. El periodo de la ley, que es la que lleva a visualizar la formación de la nación judía o del pueblo de Israel. Luego tenemos un segundo periodo. Ya no está Moisés. Ahora ya no está Josué. Entonces viene un segundo periodo, y ese periodo se conoce como el periodo de la premonarquía, en donde estuvieron ejerciendo el gobierno de Dios los jueces. En ese premonarquía, fuera de la ley con Moisés, en esa premonarquía, quien introduce es el libro de Josué, los jueces. Y punto de examen: ¿cuántos jueces hay en el Antiguo Testamento? ¿O cuántos jueces se mencionan en el libro de Jueces? Ya eso se lo doy para que usted lo investigue. En ese periodo de la premonarquía está también escrito el libro de Ruth. Pero en ese periodo, en el periodo de la ley, se forma una nación. Pero en el periodo de la premonarquía es el periodo de la conquista. Josué guiando al pueblo a la conquista. Pero también encontramos que es un periodo de caos.
donde la Biblia dice, al inicio del libro de los Jueces, dice que se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. Y eso es preocupante, porque nos hace ver que los hombres que tenían que dar la instrucción no la estaban dando. Y dice la palabra, se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conocía al Dios de sus padres. El alejarse de Dios, el separarse de Dios, trae un caos. Y luego viene el periodo de la monarquía, un reino donde está unido en el cuanto a David y Salomón, pero después comienza un reino dividido. Y en ese periodo de monarquía tenemos los libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, tenemos primero y segundo de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, periodo de la monarquía. Y luego tenemos un periodo de la posmonarquía, donde no había reyes dentro del pueblo de Israel. Y eso nos lleva a ver lo que se conoce como el exilio, pero al mismo tiempo la restauración que Dios llevó a través de dos personajes, uno llamado Esdras y el otro llamado Nehemías. En ese periodo de posmonarquía tenemos tres libros, que es Esdras, Nehemías y Esther. 4 periodos. Si hay alguna pregunta, me la puede hacer, por favor. Si no, pues deduzco que todos estamos bien. Y continuamos. Ok, seguimos. Entonces, debo de considerar que hay aspectos muy importantes en el Antiguo Testamento. Y no los vamos a tocar todos. Y no vamos a hablar de las 7 dispensaciones que hay en la Biblia. Creo que eso tendría que ser en otra clase. Pero sí tenemos que en la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay un pacto de Dios con el hombre que es de suma importancia porque se menciona en los 2 testamentos. Y ese es el pacto abrahámico, el pacto de la promesa. Entonces, en ese pacto encontramos 2 promesas. Encontramos 2 promesas. En ese pacto encontramos la promesa con respecto a la tierra, pero también encontramos la promesa de la simiente. Dios le da a Abraham 2 promesas. Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Lo primero que Dios hace es decirle a Abraham, tienes que salir a una tierra que yo te voy a dar. Pero la segunda promesa que Dios le hace a Abraham es que Dios le dice, te daré una descendencia que serán como las arenas del mar, una descendencia que serán como las estrellas del cielo. 2 promesas. Y Dios establece el pacto con Abraham. Dios establece ese pacto y en ese pacto él le hace 2 promesas, pero también hay una señal. Que hay 2 promesas, pero también hay una señal. Y cuando Dios establece
esa señal, Dios entonces hace que todo sea notorio. Todo sea notorio. Cuando el pueblo de Israel era llevado a los calabozos y era puesto en los lugares de los coliseos, ya sea para batallar o para ser echados en la fosa o en los coliseos con los leones, una de las cosas que menciona la historia es que en repetidas ocasiones a los judíos se les lanzaba allí, ya sea para pelear o se lanzaban a las fieras, pero se lanzaban a ellos desnudos. Esa es una de las partes que se menciona en algunos libros de las historias bíblicas o de la historia con respecto al judaísmo. Se lanzaban vivos y se lanzaban desnudos. Y lo primero que se veía o la gente procuraba ver era precisamente la señal de alguien que es judío, y es la circuncisión. Así es que Dios establece un pacto con Abraham, con dos promesas y con una señal. Si usted se recuerda, esa área fue demandada a Moisés. Dios le dice a Moisés, ya por ley, circuncidarás a todo niño. Pero algo pasaba, y es que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y dice en la Biblia que Jehová salió en contra de Moisés para matarle. Y dice en la Biblia que la ayuda idónea de Moisés, al ver la situación, corrió, tomó, dice la palabra, y circuncidó al niño. Y dice que lanzó el prepucio a donde Moisés corría y el Señor lo seguía. Y se detuvo la ira del Señor. Esto nos hace ver dos aspectos. La primera es que seamos quienes seamos, cuando hay una ordenanza o una ley del Señor, no importa quién sea, debe de haber obediencia. En segundo lugar, los responsables de circuncidar al niño no era, en este caso por la ley, no eran las mujeres, sino que eran los hombres. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios no hizo nada en contra de Séfora si a ella no le correspondía el circuncidar a su hijo? ¿Por qué Dios va contra Moisés por una omisión? Recuérdese, Nuevo Testamento, epístola del apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre hace, eso también cosechará. Así es que encontramos un pacto de Dios con Abraham que tiene dos promesas, que tiene una señal, pero encontramos que este pacto tiene 6 bendiciones. Tiene 6 bendiciones. La primera de ellas es la bendición de Dios para Abraham. La segunda es la bendición de Dios para todas las personas que estuvieran bajo la misma promesa de Abraham hacia otras personas. Así es que Dios le da 3 promesas a Abraham. Dios le dice a Abraham, vas a ser una nación grande.
la bendición de ser una nación grande. La segunda bendición que le da es, le dice, te bendeciré, serás una nación grande y yo te bendeciré. Lo tercero que le dice es, engrandeceré tu nombre. Dios le dice a Abraham, engrandeceré tu nombre. Abraham no está buscando el populismo. Abraham no está buscando la fama. Abraham no está buscando el sentirse orgulloso de ser parte o el padre de una nación grande, o ser el hombre que escucha a Dios que le dice, te bendeciré. Pero ahora está escuchando una tercera promesa, una tercera palabra de bendición, y es, engrandeceré tu nombre. Pero luego Dios le da también otras bendiciones que tiene que ver con las demás personas. Con las demás personas. Le dice a Abraham, tú serás de bendición para todas las familias de la tierra. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento aún lo predica y aún lo manifiesta. En Abraham todos somos bendecidos y somos llamados hijos de la promesa, declara el apóstol Pablo. Así es que las bendiciones que establece, Dios le dice a Abraham, Abraham, los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y a los que te maldigan, yo los voy a maldecir. El apóstol Pablo dice que nosotros hemos sido injertados en la promesa y que nosotros tenemos la promesa de Abraham. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se preocupa cuando alguien lo maldice? Si usted también es heredero de la palabra, es heredero de la promesa, y Dios dice que va a bendecir a los que te bendicen. Y Dios te dice que va a maldecir a los que te maldicen. Entonces no tienes que hablar, no tienes que hacer nada. En ese tiempo hemos visto diferentes ministerios, hemos visto pastores, hemos visto profetas, hemos visto apóstoles que están maldiciendo y están diciendo, como se levantó contra mí, lo maldigo. Señores, es contrario a la palabra, es contrario a la enseñanza bíblica. Sí, se lo digo claramente, es contrario a la palabra, es contrario a la enseñanza bíblica. Dios me dice a mí, al igual que Abraham se lo dijo, por la palabra me dice a mí, Vinicio, voy a bendecir a los que te bendicen y voy a maldecir a los que te maldigan. Sencillo. Yo no tengo que hacer nada. Dios es el que hace las cosas. Entonces usted puede comparar esta palabra de Génesis capítulo 12 con la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que está en Galacia, en el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, perdón. Entonces usted puede comparar y se da cuenta que usted está bajo esa misma promesa. Entonces no se preocupe. Será de bendición a los demás. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué dice Dios? Por ti serán benditas las familias de la tierra. Por usted son benditas otras personas. Por la iglesia es bendita la comunidad donde usted vive. Es bendito el territorio. Por la iglesia donde usted está, es bendito. Porque los que tenemos la presencia de Dios, somos luz, somos sal y somos bendición sobre esta tierra. Somos de bendición. Entonces tenemos un pacto de Dios con un hombre llamado Abraham. Pero aquí viene ahora un problema de la ley. Y pareciera ser que es un problema de la ley porque no tiene que ver nada con la gracia. El libro de Levíticos nos habla acerca de la santidad. Y nos habla acerca de lo que es santo.
Y lo primero que Levíticos presenta, del capítulo 1 al capítulo 10, habla de las ofrendas sagradas. Y ahí tenemos el holocausto. Jesús, el Cordero. Jesús es el que fue, sufrió y llevó nuestros dolores allá en la cruz. Luego tenemos las ofrendas de los cereales, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Todo lo que usted dispone para Dios, conságrelo, santifíquelo, santifíquelo. Tenemos en este tiempo muchas tendencias de enseñanza, y una de las que está tomando muchas fuerzas en muchos lugares es acerca de lo que se conoce como el mesianismo. Y yo no me voy a meter mucho a discutir esto, pero el apóstol Pablo enseña mucho acerca de no dejarse judaizar. Pero usted necesita volverse a las raíces. Si mi raíz es Cristo, es la palabra. Si algo está fuera de la palabra, no me muevo. Como dije anteriormente, la doctrina, la enseñanza, la Biblia no es negociable. No es negociable. Pero también encontramos dentro de lo que es el libro Levítico, el cómo se debe de vivir en santidad aquellos que son sacerdotes. Y entonces la palabra nos habla acerca de que los sacerdotes son consagrados. Aarón, sus hijos fueron consagrados. Nadab y Abiú murieron. Y usted conoce la historia. En la Biblia hay reglas. Hay reglas para los sacerdotes. En la Biblia hay reglas para los pastores. En la Biblia tenemos reglas para todos los ministros del Señor. En el libro de Levítico se nos habla acerca de la pureza, de lo que es puro, de lo que es impuro, del día de la expiación y de las leyes de la pureza, el cómo purificarse cuando hay derramamiento de sangre, cuando hay relaciones, cuando hay cierto daño con el prójimo, cuando hay pecado y cuando se vaya a ejercer el sacerdocio, cómo purificarse. Y esto nos hace recordar, bienaventurados, dichosos, los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Así es que en Levíticos tenemos que la ofrenda debe de ser santificada. Sí, pero ese es Antiguo Testamento. Jesús dijo que si tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, ve, pídele perdón a tu hermano y después regresas y deposita tu ofrenda. Eso se llama santidad. El que tiene amistad con el mundo se convierte en enemigo de Dios. Judas dice, no toquen lo inmundo, no lo toquen, ni aún lo toquen. Eso se llama pureza. Se llama pureza. Y entre el capítulo 23 al 27 se habla de las fiestas del sábado, las fiestas anuales, las diversas leyes que habían, las otras fiestas como el año sabático, el año de jubileo, la bendición, la maldición, la redención. Hablamos de lo que es el principio de la obediencia. Y si usted va al Nuevo Testamento,
usted y yo tenemos fiesta por la resurrección de Cristo. Si usted va al Nuevo Testamento, Jesús enseñó que Él es Señor del sábado. Y Jesús enseñó que el Padre hasta hoy trabaja. Y cuando llegamos a las cartas paulinas, encontramos al apóstol Pablo que dice que nadie te juzgue por comida o bebida, que nadie te juzgue por sábado o por día de luna, que nadie te juzgue. Pero lo que sí enseña la palabra es la obediencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña? Nos enseña a que nosotros tengamos obediencia. ¿Qué nos enseña? A que nosotros tengamos obediencia. Entonces, dejamos Levíticos y nos pasamos otra vez a lo que es la historia y hablamos de la premonarquía y la monarquía. La premonarquía, y ya le hice la tarea, mire. La premonarquía nos habla de la época de los jueces. Termina el periodo de Josué en el plan de conquista. Ahora Josué no está. Y el pueblo se desenfrena. Y el pueblo busca la unidad con las otras naciones. Y abandonan al Señor su Dios. Y entonces Dios levanta libertadores, que se conoce también con el nombre de jueces. Y encontramos 13 jueces en el libro que lleva el mismo nombre. En esa época encontramos la historia de Ruth. Y esa historia es de la misma periodo de abandono del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios los dejó en sufrimiento aún de la misma alimentación. Y ahí encontramos también una época especial. Encontramos a un niño que comienza su ministerio llamado Samuel. El sumo sacerdote es Elí. Y hay algo que a mí me llama la atención. Y en este punto, nosotros los pastores tenemos que tener mucho cuidado, porque Samuel ministraba, servía, pero hay algo que llama la atención. Dice, y el joven Samuel no conocía a Jehová su Dios. Entonces, yo le he hecho la pregunta en las reuniones pastorales: ¿por qué tenemos personas sirviendo, liderando y aún pastoreando cuando todavía no conocen a Dios? Pero pastor, han aceptado a Cristo. Sí, pero han aceptado a Cristo, pero no conocen verdaderamente quién es Dios y a qué Dios lo llamó. Y el joven Samuel ministraba en presencia de Elí, es decir, hacía lo que Elí le decía que hiciera, pero no había escuchado, no conocía a Dios, no se le había revelado Dios todavía. Y muchas veces cometemos el mismo error de tener siempre a nuestros hijos pequeños. Llegan a 30, 40 años y todavía queremos tomarlos de la mano para poder dirigirlos. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas en la iglesia tienen más de 20 años y todavía quieren que se les agarre la mano, que el pastor los visite, cuando ellos tendrían que andar visitando a las personas. Que el pastor salga a evangelizar, cuando ellos tendrían que andar evangelizando. Que el pastor cumpla su llamado. No, el llamado del pastor es formar y enviar, según el libro
de Efesios, la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, él mismo constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de su ministerio. Entonces los pastores perfeccionan a los santos para que los santos cumplan con su llamado. Y Samuel ministraba, pero no conocía a Dios hasta que Dios se le reveló. Elí le dijo, vuelve, acuéstate, y si te vuelve a hablar, dile, habla Jehová, habla Señor, porque tu siervo oye. Allí Dios se le mostró. Hasta ese periodo había una teocracia. Pero el pueblo había visto a las otras naciones y las otras naciones tenían un rey. Así es que ahora ellos hacen un pedido. Y ellos dicen, queremos un rey al igual que las otras naciones. En 1 Samuel encontramos a Saúl. En 2 Samuel encontramos a David. En el primer libro de Reyes, del capítulo 1 al versículo 11, encontramos a Salomón. En el primer libro de Reyes, del capítulo 12 al capítulo 22, encontramos a Israel y a Judá. Eso ya habla del reino dividido. En el segundo libro de Reyes, del capítulo 1 al capítulo 17, encontramos ya a Israel exiliado allá por los años 722 antes de Cristo. Y en el segundo libro de Reyes, del capítulo 18 al capítulo 25, se menciona solamente a Judá. Ya no se menciona a Israel, ya no se menciona al reino del norte. Recuérdense que Israel, reino del norte, Judá, reino del sur, la división. Pero del capítulo 18 al 25 encontramos solamente al reino del sur, solo Judá. Pero también Judá fue llevado cautivo, exiliado en el año 586 antes de Cristo. Y después de eso, 586, usted encuentra la historia de Esdras y de Nehemías. En el Antiguo Testamento encontramos las 12 tribus. Y esas 12 tribus también están mencionadas en el libro de Apocalipsis, acerca de los 144,000 sellados. Y tenemos a Rubén, a Simeón. Leví, la tribu de Leví no tenía herencia en la tierra. Su herencia era el Señor, su herencia era servir al Señor. Encontramos a Judá, a Adán, a Neftalí, a Gad, a Aser, Isaacar, Zabulón. Encontramos de José, no se menciona a José, pero se menciona a Efraín y a Manasés, que son sus dos hijos. Son sus dos hijos. Y encontramos la tribu pequeña de Benjamín, que por muchos lados se dice que tenían un problema de autoestima, porque se consideraban la más pequeña, la más débil y la de mayor sufrimiento, cuando no lo era así. Las 12 tribus. Y el libro Apocalipsis habla de 12,000 sellados de cada una de las tribus, y suman los 144,000 que estarán en el periodo de esa gran tribulación, donde la iglesia no estará, sino que estará con Cristo en la boda del Cordero, y estará también en el tribunal de Cristo para recibir el premio conforme a su trabajo
a su dedicación y conforme a su servicio. En el libro de Reyes, en el segundo libro, encontramos la corrupción y la cautividad. Encontramos la corrupción y la cautividad. Cuando el reino se divide, Ocosías es el que está reinando sobre Israel. En ese periodo hay un profeta y ese profeta es Eliseo. Elías ya ha sido llevado al cielo o ya ha sido levantado, no en un carro de fuego, sino en un torbellino. Yo siempre hago la aclaración porque mis maestros de escuela dominical, cuando yo estaba niño, en las figuras que ellos nos presentaban, era que Elías iba subiendo en un carro de fuego al cielo. Pero cuando usted y yo leemos la Biblia, el carro de fuego pasó y separó a Elías y a Eliseo, y Elías subió al cielo en un torbellino. Eso es lo que dice la Biblia. En ese reinado encontramos, o en ese periodo encontramos los milagros de Eliseo. Y si usted se recuerda, esos milagros fueron el doble de los que hizo su señor Elías. Pero también allí encontramos ya la división del reino. Israel y Judá en el capítulo 8 al capítulo 17. Y encontramos los reyes de Israel. Los reyes de Israel: Joram, Ocosías, Jehú, Atalía, Joás, Joacás, Joás, Amasías, Jeroboam II, Azarías, rey de Judá, Zacarías, rey de Israel, Selum, rey de Israel, Menahem, rey de Israel, Pekaías, rey de Israel, Pecab, rey de Israel, Jotán, Acaz, Oseas, cada uno de ellos como reyes, pero cada uno de ellos no se apartó de la maldad, de la concupiscencia, de la corrupción, y fueron llevados cautivos. Jeremías profetiza y dice, o Jeremías expresa en el libro de Lamentaciones, cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, ha venido a ser tributaria. La que no pagaba impuestos ahora tiene que pagarlos. Y allí encontramos del capítulo 18 al 25 un reino solitario. Los reyes de Judá: Ezequías, Manasés, Amón, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Y después, en el capítulo 25 del segundo libro de Reyes, encontramos la caída de Jerusalén y que ellos también fueron llevados al exilio. Entonces, debo de comprender esto para poder recordar en el momento de la interpretación bíblica o en el momento de la observación. Y algo que usted conoce y que vamos a recordarlo: los enemigos del pueblo de Dios. Los filisteos, ellos son unos. Se habla en Jueces y en segundo libro de Samuel, en Crónicas, y ahí están las citas bíblicas. Otros enemigos del pueblo de Dios fueron los sirios. Y recuérdese que hay otros enemigos del pueblo de Dios que el nombre se parece, pero son diferentes, y son los asirios, los sirios y los asirios. Otros enemigos del pueblo de Dios: bueno, Asiria fue destruida en el año 605
Y los otros enemigos fueron el imperio egipcio, año 609, segundo de Crónicas, capítulo 35. Ellos fueron aguerridos contra Israel. Y encontramos también a los babilonios. Segundo de Reyes, capítulo 20. En muchas ocasiones Dios dice, tengo que hacer uso de los enemigos para corregir a mi pueblo, para disciplinar a mi pueblo. Y los entregó Dios. Babilonia fue conquistada en el año 539. Y llega un momento en que favorece al pueblo de Israel. Pero Israel comenzó a depender más de los reyes paganos que de Dios mismo. En la vida encontraremos enemigos espirituales. Y con cada uno de ellos hay que tener un gran cuidado de las alianzas que se puedan dar. Las alianzas muchas veces, sin tener nosotros la dirección del Espíritu Santo, nos van a llevar a fracasos. Y debemos de tener cuidado. Porque a veces los enemigos se encubren. Dentro de la cronología de la posmonarquía, hablando del exilio y de la restauración, encontramos en el segundo de Reyes y segundo de Crónicas que en el año 722 Israel está desterrado. En el año 586 Judá está exiliado y allí hay un rompimiento donde están cautivos. Pero Dios levanta a dos hombres. En el exilio Dios levanta a dos hombres. Levanta a un escriba llamado Esdras, un hombre de fe y de convicción, un hombre de conocimiento de la palabra, pero también levanta a un hombre llamado Nehemías, apasionado con gran amor por Israel, por Jerusalén. Así es que encontramos en Esdras, en el capítulo 1 al capítulo 6, encontramos que existe también allí un hombre en el cual se encuentra una profecía allá en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 4, y encontramos allí a Zorobabel, año 538. Y vino palabra de Dios a Zorobabel diciendo, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo sé que usted ha leído esa parte de la Biblia. Yo sé que usted muchas veces, aquellos que son creyentes de la vieja escuela, entonamos ese cántico, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Pues esa parte que cantábamos, en parte la cantábamos que es bíblica, entonces esa parte está en Zacarías 4. Y ese hombre llamado Zorobabel es del año 538. Y él es el que guía a los primeros exiliados hacia Jerusalén. Por eso es que la palabra del profeta Zacarías es, oye, vas a ir no con tu fuerza, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás convertido en llanura. Ese es el hombre que Dios preparó para llevar al pueblo a introducirlo a Jerusalén. Pero había un hombre llamado Esdras, conocedor de la ley, que estaba guiando, que estaba sosteniendo al pueblo a través de la palabra. Pero también había un profeta como Zacarías que estaba pronunciándose para dar dirección al pueblo y al que estaba siendo dirigido por Dios. En ese mismo periodo surge lo que es la construcción del templo, la construcción de los muros.
y es en el año 516. En el año 479, Esther llega a ser reina. Note que el orden de cómo tenemos la biblioteca bíblica no es un orden cronológico a fechas. Entonces, por eso es que tiene que haber mucha observación y mucho estudio para poder llegar al tiempo correcto y a la cultura indicada. En Esdras 7:10, 458 antes de Cristo, Esdras guía al segundo grupo de exiliados para llegar a Jerusalén. Y en el año 445, Nehemías guía al tercer grupo de los exiliados hacia la ciudad de Jerusalén. En ese periodo de Esdras se levanta el templo y hay una purificación. El templo es reconstruido y el pueblo es purificado. El primer grupo de los cautivos regresan, Esdras 1 al 6. Y eso es conforme al decreto de Ciro, el regreso de Zorobabel con los israelitas, la reconstrucción del templo del capítulo 3 al capítulo 6 del libro de Esdras. Ellos, dice la palabra, lo primero que hicieron fue el altar y los cimientos. ¿Qué fue lo primero que hicieron? El altar y los cimientos. Señores, esto es bien importante. Proféticamente, simbólicamente, es bien importante, porque lo primero que ellos reconstruyeron en el templo fue el altar y los cimientos. ¿De qué te sirve tener una iglesia hermosa, estructuralmente hablando, si lo que es el altar del corazón de la persona no está arreglado para Dios? ¿De qué te sirve si los cimientos de la enseñanza, del fundamento y del liderazgo no están bien establecidos? Pero cuando ellos levantaban el altar y los cimientos, la oposición comienza a impedir la obra. Cuando comienzas a santificar y a construir el lugar de adoración a Dios, cuando comienzas a construir y a levantar el lugar de adoración a Dios, los enemigos se enojan. Pero cuando sabes quién te ha llamado, terminas el propósito y la visión, la finalizas, construyeron el templo. El segundo grupo regresa. Capítulo 7 y capítulo 8 de Esdras. Y hay un decreto del rey. Y en ese decreto, Esdras regresa con los israelitas. Y en el capítulo 9, la oración de Esdras es bien importante. Él hace una oración por el pueblo, pero también hace una confesión identificativa. Él pide perdón por todo el pueblo. Él pide perdón por todo el pueblo. Así es que llegamos a Nehemías y encontramos a Nehemías que reconstruye la muralla. Él se da cuenta de cómo está la ciudad amada y él pide al rey. Se levantan los muros. Él inspecciona. Él da la alianza para trabajar en la obra. Hay oposición para que se reconstruya. Allí tenemos a Sanbalat y a Tobías. Pero también en el capítulo 7 se habla del listado de las personas que regresaron a la ciudad.
En el capítulo 8 al 13 se habla de una reforma. Y esa reforma es renovar el pacto, porque ellos quebrantaron el pacto. Así es que Esdras lee la ley, confiesa el pecado, el pueblo afirma el pacto y los israelitas se establecen en la tierra, comienzan a residir en Jerusalén, comienzan a tener sacerdotes y dedican las murallas a Dios. Y hay una reforma entre el pueblo del Señor. Finalizo el Antiguo Testamento con esta presentación. Segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas nos presenta el exilio, los primeros exiliados. Entre ellos hay un hombre que usted ha leído mucho sobre él y se llama Daniel. En el 586, decíamos hace un momento, Judá es exiliado. En el 597 hay un segundo grupo de exiliados y entre ellos está Ezequiel. Entre ellos está Jeremías, 627 al 580 antes de Cristo, Ezequiel en el 592 al 571 antes de Cristo y Daniel en el 605 al 536 antes de Cristo. En ese periodo del exilio tenemos a Asiria y tenemos la caída de ellos en el 609. Tenemos a Babilonia y en el 539 es la caída de Babilonia. En ese exilio tenemos a Esdras, Esther y a Nehemías, y tenemos a Zorobabel, tenemos a Esther, tenemos la construcción del templo, tenemos a Esdras que va con el segundo grupo, a Nehemías que va en el tercer grupo, pero tenemos a tres profetas que dieron la palabra de Dios en ese periodo en donde los persas estaban llevando cautivo al pueblo. Y tenemos al profeta Ageo, al profeta Zacarías y al profeta Malaquías. Después de eso, se conoce como un periodo de silencio, donde Dios no habló a través de ningún profeta. Solo para recordarle, el libro de los Salmos son himnos, son alabanzas, y tiene 5 estructuras. El libro 1, del Salmo 1 al 41, el libro 2 del Salmo 42 al 72, el libro 3 del Salmo 73 al 89, el libro 4 que es del Salmo 90 al 106, el libro 5 que es del Salmo 107 al 150. Los autores de los salmos: David escribió 73 salmos. Asaf escribió el Salmo 50, el 73 y del 73 al 83. Los hijos de Coré escribieron los Salmos 42, 44 al 49, 84, 87 y 88. Salomón escribió 2 salmos, el 72 y el 127. Emán escribió un salmo, el Salmo 88. Etán, el Salmo 89 y un salmo de Moisés, como es el Salmo 90. Los tipos de salmos: himnos, pero también hay lamentaciones. Hay salmos, alabanzas de lamentaciones. Hay salmos imprecatorios. Y quiero que usted comprenda esto, por favor. Los himnos son canciones de adoración, lamentaciones son aquellas que expresan el dolor que hay, el sufrimiento que hay, pero los imprecatorios son aquellos salmos que expresan el enojo del autor contra los enemigos, como por ejemplo David: persíguelos, destrúyelos, acábalos. Ese es el enojo. Salmos imprecatorios. Salmos históricos cuentan la historia. Salmos sapenciales son aquellos que hablan del mundo bíblico, y los salmos reales son los que hablan acerca del rey, del reinado y aún del reinado mesiánico del Señor Jesucristo. Si hay alguna pregunta, la hace. Yo creo que se me está terminando el tiempo. Así es que solamente quiero darle una pequeña introducción en el Nuevo Testamento. La primera, panorama del Nuevo Testamento. Recuérdese, acabo de mencionar que existió alrededor de 400 años de silencio,
450 años, dicen algunos, y se conoce como el periodo intertestamentario, periodo de silencio, un silencio total donde nadie profetiza hasta que surge Juan el Bautista y la venida de Jesús. Lo grave es que cuando recibieron la palabra, como la menciona el apóstol Juan, en Juan 1:10-13, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios, sino de Dios. Entonces, encontramos a un pueblo que tiene un periodo de más de 400 años de silencio, y como no hay profeta, esperaban al Mesías, pero no identificaron al Mesías. No se encontraron con Jesús. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, encontramos que Roma políticamente era la que ejercía el poder desde el año 332 antes de Cristo. Así que Jesús desarrolla su ministerio en un ambiente que está rodeado de creencias, al igual que en ese tiempo hay muchas creencias y la iglesia sufre por eso. Y esas creencias las tenía Roma y algunas otras culturas, y uno de ellos era el paganismo. Paganismo. Usted busque la definición de paganismo. La otra era que la gente confiaba en la magia, creía en la magia. Lo otro era la astrología, y la cuarta era las religiones de misterio, las místicas, aquellas que conducen a la práctica del ocultismo. Así que Jesús inicia su ministerio en medio de ese ambiente. Por eso es que Jesús dice, el reino ha venido. Vino a predicar el evangelio del reino. ¿Sabe por qué? Porque la venida del reino echaba fuera cualquier otro reino que se hubiera implantado. Así que Jesús viene con poder del reino, viene con poder porque él viene para establecer un fundamento de un reino espiritual y no de un reino político. Pero ellos estaban acostumbrados a la libertad o a la búsqueda de la libertad, y eso lo habían tratado en los tiempos de los macabeos. Así es que allí encontramos por lo menos 4 religiones muy importantes en el tiempo de Jesús y que fueron religiones que batallaron con Cristo. Los primeros son los saduceos. Solamente le voy a dar lectura para que podamos finalizar. Se trataba de una estructura aristocrática. Estos eran los hombres de las riquezas. Ellos eran hombres ricos. Un pobre no podía estar allí porque Dios no está con los pobres. Esa era una de las creencias de ellos. No piense que yo soy. No, Dios no estaba con los pobres. Esa era una de las creencias. Si eres pobre es porque eres maldito por Dios. Esa era una de las creencias. Así es que por ese grado que ellos tenían de privilegios, ellos procuraban mantener posesiones de poder. Sí, ¿verdad que tenemos algunos que tienen corrientes de los saduceos? Si la iglesia tuya no es una iglesia próspera, estás maldito. A mí me lo dijeron ya un par de veces. Me lo han dicho allá de Estados Unidos, me lo han dicho en México, me lo han dicho también unos guatemaltecos, me lo han dicho unos costarricenses. Los saduceos, mejor sigo para que no interrumpir. Ellos incluían una influencia en donde ellos pertenecían a una clase especial y ellos consideraban que ellos eran los únicos que podían ejercer el sacerdocio. Por lo tanto, ocupaban la mayoría de la silla del Sanedrín, el concilio de los 70, llamado Sanedrín. Se les abona el trabajo a ellos, que ellos buscaban mantener la paz, pero mediante la aceptación de las decisiones de Roma. Israel en ese tiempo estaba bajo ese dominio. Y ellos, los saduceos, parecían estar más ocupados en la política
que con la religión. Y hoy también tenemos esa corriente que existen hasta algunos libros, pastores en la política. Continuamos. En cuanto a los errores de los saduceos, es la autosuficiencia. Ellos negaban la resurrección. Cualquier expresión de vida después de la muerte, ellos decían, no, eso no existe, pero tampoco creían en la existencia de los ángeles. Los saduceos no creían en la resurrección y tampoco creían en la existencia de los ángeles. En segundo lugar, los fariseos. Los fariseos eran hombres de negocio. No eran de la clase alta, pero sí eran de la clase media y representaban a una minoría en el Sanedrín. Aceptaban la palabra escrita como inspirada por Dios. Ellos concedían al igual la autoridad tanto bíblica como también ellos defendían aquello de la tradición oral. Para ellos era lo mismo. La tradición oral para ellos era la misma posición que la palabra escrita por Moisés. Así es que ellos buscaban la obediencia de la tradición, pero no la obediencia a la palabra escrita. Ellos buscaban el poder conducirse de acuerdo a la tradición. Entre las enseñanzas de ellos sí creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían en que había vida después de la existencia humana. Ellos creían en ángeles y también creían en los ángeles caídos o en los demonios. Ellos estuvieron en contra de la rebelión que trajo la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Pero después de eso, ellos hicieron alianza con Roma para estar claros y contentos y felices. Uno de los que pocas veces se menciona son los herodianos, pero este era más que todo un partido político que venía por la dinastía de Herodes. Ellos eran de los principales en Roma, así es que su voluntad estaba sometida a Roma. Sostenían que era justo pagar tributo cuando los fariseos decían que no había que pagarlo. Recuérdense que una de las pruebas a Jesús era si había que pagarle tributo al César. Pero como partido deseaban la continuidad de la religión judía, pero también ellos, los herodianos, se unieron para oponerse a la obra de Cristo, el verdadero Mesías. Finalizo con uno más, y estos son los esenios. Los esenios eran miembros de una secta judía que se estableció posiblemente a mediados del siglo II antes de Cristo. Su existencia hasta el siglo I era documentada en distintas fuentes. Sus antecedentes hablan de un movimiento entre los años 197 al 142, pero muchas personas los conocieron a ellos como los que viven en las cuevas, los que se esconden en las cuevas, los que han ido creciendo en las cuevas, y ellos son los que se ubican en las cuevas del Qumran. Si alguien quería ser miembro de los esenios, debía ser primero instruido, segundo aceptado, y luego pasar 2 años de prueba para poder ingresar definitivamente. Algo me llama la atención de ellos, y es que hacían un juramento. Los que entraban a la comunidad, se les exigía una vida entera de estudio de la ley, se les exigía humildad y se les exigía disciplina. Si hay alguna pregunta, la hace. Si no, pues vamos a finalizar, porque ya el tiempo se nos fue. Si hay alguna pregunta. No hay ninguna. Amén, gloria a Dios. Dijo alguien, cuando no hay preguntas es porque todo está comprendido. Pastor, Dios le bendiga. Amén, bendiciones. Bueno, esto
este, esta información, primeramente como para ayudarnos, está sacada de la palabra de Dios, pero también es histórica, ¿verdad? Pues es histórica para poder formar todo el pensamiento porque eh, hay libros que hablan acerca de esta historia, como en el tiempo del silencio, como mencionó, de Malaquías a Mateo. Sí, Hay historia de Macabeos, historia de los libros apócrifos y de otras fuentes que le ayudan a entender para conectar una información con la otra. Y lo que le quería decir antes de la forma en que estaban escritos los libros, ya sea del Antiguo y del Nuevo Testamento, que tenemos regularmente, como la Reina Valeria y otras traducciones, muchas veces cuando uno es nuevo o uno no ha estudiado nada, dice, bueno, ¿por qué están escritos así? Y se confunde a veces la gente. Es que la escritura no está en orden cronológico, los libros, ¿verdad? Sino no los escribieron de una forma gramatical por eso están formados los grupos de libros, así como nos los presentó ahorita. O sea, como los libros, algunos los presentan como, hacen otro grupo de libros, como los libros, el libro de la ley, que se llama, habla de 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, y luego hablan de libros históricos, desde Josué a Esther, y luego los libros poéticos, y después los libros de profetas mayores, y luego los profetas menores, que los separan en 2 grupos, y luego ya el Nuevo Testamento. Entonces, pero de alguna manera estamos hablando de la forma que nos los presentó, están escritos, usted nos los presentó de una forma cronológica, pero también la tenemos en la escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. La tenemos de esa manera porque nos los presentan de una forma gramatical, ¿no? Como le decimos, para poderlos tener en ese orden, claro. para no confundirnos de cómo está. Amén. Sí, gracias, pastor. Decía en parte del tema de hoy, la Biblia no tiene un orden cronológico en cuanto a fechas, pero sí tiene un orden. Recuérdense que la palabra Biblia viene de la expresión biblos, que significa biblioteca. Y usted sabe que una biblioteca se ordena conforme a la clasificación de los libros. Correcto. Entonces, habían 5 libros que son de ley, entonces se unieron y se clasificaron del Génesis a Deuteronomio. Correcto. Habían 5 libros que se consideran poéticos en el Antiguo Testamento, y entonces, aunque cronológicamente estaban en otras fechas, pero por ser libros poéticos dentro del orden de la biblioteca, se ordenaron a sí mismos y se puso entonces allí Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego dijeron, existen 17 libros proféticos, ¿verdad? 12 que son profetas menores por su trabajo, su desarrollo, y 5 que son profetas mayores, pero se dejaron dentro de lo que es la biblioteca como libros proféticos. Correcto. Entonces, como dice el pastor Brito, el orden que tenemos nosotros en la Biblia no es un orden cronológico en cuanto a fechas, pero sí es un orden en cuanto a clasificación para que nosotros tengamos un mejor entendimiento, relación el uno con el otro libro. Entonces usted sabe que Primero de Reyes está ligado a Segundo de Reyes. Muchas veces la profecía o la parte de la historia de Primero y Segundo de Reyes lo vuelve a repetir Primero y Segundo de Crónicas. Tiene unas diferencias, por cierto, ¿verdad? Que son diferencias que nos aclaran ideas, que nos aclaran situaciones que se dieron, y al mismo tiempo las podemos comparar con algunas partes del libro de Samuel, y las podemos comparar también con los libros proféticos, ya sean mayores o menores, de acuerdo a la cronología bíblica. Entonces nos sirven las 2 áreas, el orden de la clasificación y las fechas de la cronología, para poder ubicar al autor y a los receptores en el tiempo correcto. Amén. ¿Algo más? Creo que estamos bien, estamos claros. Amén, gracias, pastor.
Amén. Bueno, muchas gracias. Les agradezco el tiempo. Para mí es muy especial compartir con ustedes. En otra ocasión, si Dios permite, compartimos las dispensaciones y esas dispensaciones creo que usted ya las conoce. Así es que manejemos las dispensaciones porque estamos en la dispensación más hermosa, es la dispensación de la gracia. Estamos en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto del Señor. Así es que conozcámoslas, leámoslas y saboreemos lo que es la palabra del Señor. La Biblia se saborea, la palabra se saborea. Para mí es algo delicioso el poder hablar de la palabra y el poder hablar de la historia, porque cuando usted va a hacer un estudio hermenéutico, necesita conocer la historia. Y cuando usted hace el estudio hermenéutico, usted encuentra una riqueza y un sabor muy agradable. Las personas que saben cocinar saben que hay ingredientes que son pequeños, pero que le dan el sabor al platillo. Así también en la palabra. Hay ingredientes que usted observa, que usted interpreta y le dan sabor en lo que se llama la aplicación. El producto servido se llama aplicación. Ese es el producto servido y ahí es cuando nosotros disfrutamos. Pastor. Póngale ahí Pastor. Ahí. Dígame. Eso, aunque parece que nada tiene que ver con el estudio inductivo, pero yo siempre he visto que en las clases de instituto bíblico, siempre una materia se abona con otra. Sí. Por ejemplo, ahorita no tiene nada que ver con lo inductivo, pero tiene que ver mucho porque todo esto es un desafío. ¿Cómo logro entender eso? Pues estudiando la escritura. Amén. Atención, observando la escritura y observando el libro de los reyes, el libro de crónicas, el libro de Esdras, cómo hay que ver con observación el libro de Nehemías y vamos a entender con más claridad lo que acabamos de oír, la exposición que usted puso allí. Pero Amén. Si leímos de corrido así, no nos vamos a dar cuenta, vamos a decir, bueno, ¿de qué está hablando el doctor Vinicio? Pero si le ponemos atención, si observamos, vamos a ver que tiene sentido todo esto, lo podemos comprender. Es como cuando estamos hablando de una profecía de tiempos futuros y leemos Isaías, Ezequiel, Daniel, y leemos Apocalipsis y decimos que esta escritura se conecta con aquella y esta con esta. Aunque están en un libro y en otro, pero tenemos que observar qué es lo que dice la palabra, qué es lo que nos quiere decir. Entonces, lo entendemos cómo se entrelaza la escritura y le hallamos significado, sentido a la palabra ahí. Amén, así es. Amén. Amén. Gracias, pastor. A ustedes, hermanos, muchas gracias. Oramos para finalizar. Pastor Brito, alguien que pueda orar, usted lo nombra. Amén. A ver, ¿quién es usted? Hermano, yo. Usted mero. Alguien que necesita reconciliar. La verdad, Pastor Dionisio, a través de lo que estamos escuchando, yo creo que estamos, híjole, muy, pero muy, muy mal, porque necesitamos, como dice usted, arrepentirnos, porque la verdad, pensamos en veces que estamos bien, pero no estamos bien. Esto es un desafío bastante grande y tenemos que agarrarlo, tenemos que hacerlo, porque Dios ya está por venir y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, verdad? Y para mí estas enseñanzas es bastante grandes, ¿verdad? Y me dijo usted orar y yo ya estoy diciendo mi... Ya quiere que lo guíe en la oración Vamos a pues, Padre mío, bendito gracias, Dios, Señor. venimos ante tu presencia en este momento, arrepentidos, Señor, y te pedimos en verdad de todo corazón que nos ayudes
y el privilegio tan grande de aprender de tu bendita palabra, de enseñar, de aprender, de podernos guiarnos, Señor, a lo que nosotros tenemos que hacer. Bendito Dios, tu palabra es tan grande y extensa. Y tenemos, bendito Dios, nosotros que estar renovando nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Te pido por mis hermanos, por pastor, por la sabiduría que nos está dando a través de tu santo y bendito Espíritu. Exactamente, bendito Dios, y ayúdanos, Señor, porque tú eres bueno, grande y poderoso. Y sé que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a guardarla y a ponerla por obra, bendito Dios, donde tú seas conocido, mi Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, aquellos que nos ven, y a todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes, Señor, y aprender de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por el tiempo que nos has dado a través del pastor. Y te damos gracias, Señor mío Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Se les agradece su tiempo, su disposición. Amén. Doctor Millones no me quiso dar día feriado el día de hoy. Ya somos dos. Estábamos pensando que ya era tardecito y dijimos a lo mejor nos la vamos a saltar feriada, pero bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, muy bueno. Sí, el doctor Millones dijo, si el Señor trabaja, usted también. Amén, gloria a Dios. Bueno, bendiciones, Pastor Vinicio, que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, Dios me lo bendiga. Amén, hasta luego, que esté bien. Amén. Pastor.